Bueno, ¿qué tal? Segunda parte de esta edición del After de los Derechos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estuvimos hablando hoy sobre el sexo durante la cuarentena, durante el periodo de pandemia por el COVID-19. Si sí, si no, si cuáles son las recomendaciones, se suma la gente del TEDIC. Y bueno, queremos profundizar ahora más específicamente sobre el sexting y sobre la seguridad cibernética. Y para ello vamos a hablar con nuestra próxima entrevistada, que veo que ya está conectada. A ver, voy a tratar de... Oli, un Hola, momento. ¿qué tal? ¿Cómo Voy a estás? dar una vuelta a esto. Ahí está. Estaban mis plantas. Igual muy linda plata. Mira, este aplauso es para vos. ¿Se Ah, escucha? qué bien. Sí, 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 te escucho. Bueno, estos aplausos entonces son para Mari Carmen Sequera. A ver, ya corté de los aplausos. Estaba así como, fundadora de TEDIC e investigadora en Derechos Humanos y Tecnología. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy bien, muchas gracias por la invitación de este viernes feriado, pero agradable en el clima y bueno, un tema que Pero, nos gusta siempre compartir, así que bien, pero, cómoda por ¿verdad? lo menos. Estaba preguntando yo si esto ya era el veranillo de San Juan que le dicen, parece que es muy pronto, pero se agradece después de tantos días de humedad, ¿verdad? Sí, sí, sí. El clima está interesante, pero me gustaría que haga un poco más de frío, ¿no? Ah, vos sos el team frío. Vos sabés que la semana pasada hicimos una encuesta para acá entre las personas que siguen esta transmisión si eran más del team frío o del team calor. Y el resultado fue que por goleada ganó la gente que le gusta más el frío. Qué raro, porque vivimos en un país donde, no sé, el 90% del año hace calor, así que uno ¿Verdad que sí? puede Yo también soy, romantizar un poco. yo también soy más del frío y cuesta encontrar gente que sea de los nuestros, como le decimos, pero no sé, por lo visto nuestra audiencia es nuestro público. Dayana estuvimos, perdón, Mari Carmen, que estuvimos hablando con Dayana antes sobre la sexualidad, sobre los cuidados que tenemos que tener. Y quiero hablar contigo más específicamente, si bien ya lo adelantamos con ella, el sexting. Y empezar por definir qué es el sexting. Parece así como una pregunta muy de escuela, pero como justamente en la escuela no tuvimos clase de educación sexual, es importante recurrir a los conceptos, ¿verdad? Porque cuando se habla de sexting es solamente esa práctica de intercambiar fotos y videos íntimos con otra persona y con consentimiento o digamos ya involucra a niños, niñas y adolescentes, como eso ya sería el grooming, ¿verdad? Claro, dame un segundo, ¿me escuchan bien? Sí, genial. Bueno, para nosotras en TEDI que trabajamos en temas de seguridad digital, abordamos sexting por una cuestión de derechos sexuales y reproductivos y específicamente la autonomía de las personas en qué hacer con su cuerpo de manera libre y contra toda forma de violencia, discriminación y de hacerlo de forma consciente. Sexting, generalmente cuando pensamos, siempre pensamos que es como una selfie que se envía, pero puede ser un conjunto de cosas como por ejemplo un texto, puede ser un audio, puede ser un video y es cualquier formato que utiliza Internet, que no necesariamente tiene que ser una imagen, para poder compartir el cuerpo de manera libre. Y generalmente estos casos se dan en lugares o en relaciones donde hay un consentimiento siempre de las partes. Y esto puede durar un minuto, porque hay obviamente relaciones donde pueden, como siempre pasa en las escuelas, en las universidades, donde hay, como una persona conoce mucha gente, a veces que son relaciones como muy cortas, que pueden durar una semana, unos días, unas horas, ¿verdad? Entonces, la idea también es de contar de que esta es una forma de expresión, ¿verdad? De libertad de expresión en nuestros derechos constitucionales, de las autonomías de los cuerpos. Y bueno, la idea es como que es muy importante también entender de que esta forma de compartir a través de la tecnología el cuerpo lo que hace es no solamente ejercer este derecho, sino también tenemos que tener conciencia en qué tipo de plataformas estamos usando
y también con quién, porque lo que suele pasar es de que cuando se rompen las relaciones, que pueden, no sé, porque ya terminó, ¿verdad? La relación que habrá durado un día o unas horas o unos años, lo que suele pasar es de la difusión de imagen íntima no consentida, que esa es la figura que es la más violenta contra nosotras las mujeres y la comunidad LGTB, porque estamos en un sistema bastante conservador que hace que cuando se difunda nos recibamos justamente la carga de la culpa, y eso es muy importante. Cuando hacemos sexting y se difunden nuestras imágenes no consentidas, es importante decir, no es nuestra culpa, no nos merecemos, y obviamente es la culpa de la persona que obviamente lo difundió. Entonces siempre damos tips de cómo ayudar a las personas de también identificar y poder hacer la denuncia real cuando se difunde, y también damos tips de cómo utilizar herramientas donde lo que hacemos es que cuando hablamos de sexting, decimos de que el registro, o sea, yo me tomo una foto y te envío a vos, el registro es el derecho que yo tengo, y vos solamente de observarlo. O sea, vos no estás obligado y en realidad no está permitido que vos lo almacenes, ¿verdad? Tampoco que lo difundas, obviamente. Entonces, esa es la idea de conversar y compartir algunos tips. Pero comentarnos cuáles son esos tips, porque realmente cada vez escuchamos más casos del chantaje que le dicen, mira, si no haces esto, no me das tanto dinero, voy a divulgar estas fotos, le voy a enviar a tus contactos. Entonces, y lo que decías vos también, que es muy cierto, que en principio, o sea, es como legítimo, es nuestro derecho si queremos compartir una fotografía de nuestro cuerpo con una persona a la que le tenemos confianza, ¿verdad? Pero también sabemos que desde el momento en el que subimos una foto de esas a la red, corremos riesgos. Pero y a la vez pensamos que, bueno, que son un poco las reglas de juego en las plataformas de hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones si es que uno está, por ejemplo, sufriendo un chantaje o si ya se filtraron las fotografías? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿cuál es la instancia que podemos recurrir? Bien, hay muchas instancias. Por ejemplo, tenemos la instancia de lo que es ya inclusive la ley 5.777, que es justamente contra toda forma de violencia hacia la mujer, y ahí estipula en el artículo 8, ¿verdad?, sobre violencia telemática. Entonces, desde ahí lo que nos vamos nosotros a hacer una denuncia penal sobre difamación y calumnia, por ejemplo, o puede ser un daños y perjuicios en lo civil. Y también hay otras instancias como, por ejemplo, propiedad intelectual. Como yo me tomé la foto, es la propiedad intelectual mía, ¿no? Entonces uno también puede hacer una denuncia justamente por uso indebido de justamente una imagen que me pertenece y no tiene el derecho de difundirlo. Y por otro lado también puedo hacer una denuncia dentro de lo que es privacidad, cesión de imagen. Como es mi imagen que está expuesto, yo no cedí mis derechos de cesión de imagen para que esta persona haga esa difusión. Entonces la idea, ¿verdad?, de esto es de que mostrarle que realmente hay muchas herramientas legales dentro de lo que es, dentro de nuestras instituciones, pero también sabemos de que es una institución bastante machista en cuanto a resolver los casos penales muchas veces. Jueces y juezas, ¿no? Entonces la idea también es hacer una etapa preventiva y de conversación con la gente. Y en ese sentido, lo que hacemos y sugerimos, ¿verdad?, que tiene que ver con que cómo tomarse fotos que no identifiquen tu espacio o tu cuerpo, no te tomes la foto donde está el tatuaje, trata de utilizar emojis en partes de tu cara, pone una, no sé, firma de agua en tu fotografía, entonces sabes a quién le estás pasando y quién difundió para hacerle la demanda. Y también si tenés estas extorsiones, ¿verdad?, sí se pueden usar estas herramientas. Lo que suele pasar es que estas extorsiones van más para personas menores de edad, donde los padres no tienen una conversación honesta, ¿verdad?, con sus hijos, lo cual hace que la persona no tenga la confianza de acercarles a sus padres y decir, sabes que estoy en aprieto y me encuentro en esta situación. Entonces la idea también es cómo conversar y saber de que estos ejercicios se hacen con mucha temprana edad también. Se han demostrado en investigaciones de UNICEF Paraguay de que muchas veces desde los 10 años ya se están compartiendo los cuerpos en los grupos. Entonces también estamos hablando de un grupo no solamente adolescente, sino preadolescente, niñez, ¿verdad? Y que es importante hablarlo. Como nosotras no trabajamos con niños y adolescentes en nuestra área, sí creemos importante de que haya políticas públicas que se conversen,
¿verdad? Desde ese lado como política. Y que nosotras acompañaríamos a todos los colectivos y a las organizaciones ya especializadas en esa área con nuestra forma de abordar, que es el uso libre y seguro de Internet, ¿verdad? Y cómo habitar nuestros cuerpos o nuestros cuerpos en Internet de manera mucho más segura. Entonces, el derecho al anonimato es una figura también que solemos hablar mucho, porque es importante que cuando chateamos o cuando trabajamos o cuando flirteamos, ¿verdad? En Internet, hay veces que hay comunidades muy violentas, ¿verdad? El discurso del odio está muy presente en las redes. Entonces también es importante que cuando hacemos perfiles falsos, que les llaman, no es ilegal, es un ejercicio pleno de los derechos de anonimato, y esto nos ayuda muchísimo a nosotras las mujeres y las comunidades LGTB de hablar sobre cosas que a veces no nos permiten, inclusive hablando de política, no solamente de una relación afectiva, sexual o lo que fuera. Entonces, lo que hacemos es de que si bien en el sexting tenemos estos tips, también muchas de esos tips se trasladan a lo que es nuestro ejercicio fuera de lo que es un sexting, ¿no? De cómo compartir información en Internet y no recibir tanta violencia por dar una opinión diferente a la mayoría. Ujú. Te escuché insistir varias veces y hacer esa especificación hablando un poco sobre la educación sexual, que hace esa diferencia, insistís con el término sobre todo la población LGTBI y las mujeres. ¿Por qué eso, Mari Carmen? ¿Te parece que pueda haber una vinculación entre igualdad de género y tecnología? Perdón, no te escuché muy bien. Sí, 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 podrías que repetir. te escuché hacer repetir esa especificación al hablar sobre educación sexual y reproductiva, ¿verdad? De la población LGTBIQ+, y las mujeres. Y te preguntaba por qué de manera insistente. O sea, ¿te parece que son más vulnerables, que están, digamos, en un sector un poco más vulnerable? ¿Podemos hablar de una vinculación entre la igualdad de género y la tecnología, por ejemplo, en el ámbito de educación sexual? Bien, cuando hablamos de lo que es violencia de género en Internet para todos los tipos de comunidades y mujeres, eh, estamos hablando de que la violencia offline se traslada a la violencia online. Y la violencia es real. Es muy importante entender y no minimizar que cuando recibimos acoso a nuestros celulares es tan violento como cuando alguien te esté gritando en la calle. Y es muy importante porque esto genera, ¿verdad? Por nuestra parte decimos, bueno, pero es mi celular, yo apago y me voy a dormir. Pero es muy importante entender de que eso es acoso y no hay que minimizar, y hay que hablar con nuestras comunidades y hay que hacer las denuncias correspondientes si es el caso. La violencia en Internet, como te decía, además de trasladarse, es un problema sistémico, ¿verdad? Y hay que abordarlo de manera siempre integral y entender de que los problemas que ocurren en nuestros espacios comunes, ¿verdad? Que no utilizan tecnología o tecnología de Internet, eh, pasan a Internet, pero se vuelve de una manera mucho más violenta, y porque es masiva. O sea, significa que el discurso de odio no lo vamos a tener de nuestros vecinos hiper antiderechos, sino de que vamos a recibir los de antiderechos de otro continente como España, ¿verdad? Y esto ocurre, por ejemplo, en mujeres y comunidades LGTB de toda América Latina, que reciben, por ejemplo, un acoso no solamente es que te envíen mensajes que no consentidos, ¿verdad? Y uno no quiere recibir ese tipo de mensajes, sino que también recibe acoso o doxing. Doxing es cuando, como nosotros tenemos muchas ganas de siempre ocupar Internet, nosotres, lo que suele pasar es que dejamos muchas huellas dentro de Internet, y hay veces que no nos damos cuenta de manera inocente entregar toda nuestra información de geolocalización, GPS, IP, nuestros nombres, nuestros números de teléfono, y hacen que, por ejemplo, personas que sí tienen, además de hostigar y generar discursos del odio, recolectan esa información y lo que hacen es reconocer dónde vive esa persona. Y ahí incurre, y lo que hace es justamente violentar. Esto ocurrió en un caso súper violento en Ciudad de México, de una mujer de la comunidad LGTB que era también periodista, y lo que hacía ella, ¿verdad?
como activista en Twitter, siempre hablaba, se llamaba su nick era La Menstruadora, y lo que hacía era que un grupo de comunidades bastante violentas, desde España, desde Panamá, desde América Central, lo que hacían era extraer toda la información que ella dejaba en las redes, y así lo que hacían desde México, tiraban piedra frente a su casa, le seguían dónde estaban, qué restaurante, ¿verdad? Para poder violentarla, ¿verdad? Entonces sí es importante entender de que esto también se puede extrapolar y que nuestras comunidades, para estar más seguras, tenemos que saber cómo funciona Internet, qué herramientas tenemos para tener una comunicación segura, ¿verdad? Qué tipos de herramientas realmente nos protegen a nosotras y a nosotres para poder justamente habitar, ¿no? Y del derecho a aparición de nosotras y las comunidades LGTBIQ+, para estar de manera, no sé, más saludable en todo caso en Internet. Estamos en una situación muy violenta, mucho más ahora porque somos más, y como hay un típico cliché, decimos necesitamos educación, necesitamos conversar entre todos y entender de que tiene que haber diversidad en nuestros sistemas democráticos y debe haber un discurso, ¿verdad? De libertad también en estos espacios. Bueno, quiero recordarle a todos y todas que esta transmisión, que este After de los Derechos lo hacemos entre todos y todas. No es solamente una conversación entre dos personas acá, entre Jorge Flores y Mari Carmen Sequera. O sea que si quieren, tienen consultas, sobre todo referentes a la seguridad cibernética, pueden dejar acá en los comentarios, ya saben. Y también en esta barra de abajo tienen abajo acá un icono, el icono de un avioncito. Dándole clic a ese avioncito, ustedes pueden compartir este live con todos sus amigos, amigas, contactos, personas a las que les pueda interesar, para que se sumen y seamos más. Mari Carmen, sobre lo que estabas diciendo hace rato, creo que si hago una encuesta acá con los que están siguiendo esta transmisión, la mayoría va a coincidir conmigo en que alguna vez les pasó esto. Buscaron, no sé, colchón en Google, y al toque ya le salieron publicidades y propagandas de todo tipo de colchones en Facebook, en Instagram, en Tinder, hasta en Tinder, ¿verdad? O sea, ya que estamos hablando de la plataforma. Esto, ¿cómo es el tema de la privacidad, de la seguridad cibernética? ¿Cuáles son algunos tips que nos puedes dar para poder cuidarnos en Bueno, nuestro eso andar es por una cosa internet? bastante amplia, pero me gustaría que me interrumpas porque a veces me emociono y puedo ser bastante extensa, y lo que sí sería bueno que centremos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es el derecho a la privacidad, ¿no? El derecho a la privacidad o sea, es un derecho, la privacidad es relacional, como dicen Gelman, que es un historiador y especialista en temas de privacidad, porque lo que uno hace está muy limitada a la audiencia. O sea, yo elijo con quién hablar y qué contarle. Por ejemplo, uno no le va a contar a su jefe que está buscando trabajo, ¿verdad? O no le vas a contar a tu mamá, o si tienen hijos, ¿verdad? No le va a contar qué cosas está pasando, o un empresario o una empresaria no va a estar entregando información comercial a su rival. Entonces, cuando hablamos de derecho a la privacidad, no se trata realmente de esconder algo secreto, sino de definir cuándo y con qué fin y a quiénes yo voy a estar revelando esta información. Entonces, y esto se ve en la vida cotidiana, en nuestros espacios de derecho a la intimidad, como por ejemplo usamos cortinas, usamos ventanas, no es que dejamos la puerta abierta, más allá de que nos puede entrar a robar, uno busca un espacio íntimo, ¿verdad? Dentro de un hogar, en la casa suele ser un espacio también íntimo. Y lo que solemos decir también es de que este tipo de derechos, obviamente es un derecho constitucional en nuestros países, y también es que el Estado nos tiene que garantizar de que este derecho debe ser de un ejercicio pleno. Y lo que está pasando en Internet, primero, estamos en un país donde las normativas no son no están muy fortalecidas institucionalmente en la aplicación. Entonces tampoco este tipo de garantías de derechos humanos no tienen la fuerza para protegernos en servidores o empresas de plataformas de contenido a nivel global. Eso por un lado, porque no tenemos leyes de protección de datos personales, que hace más complicado. Sí. Pero eso específicamente en Paraguay, ¿verdad? O sea, no es un problema de todos, o sea, más. Bien,
Estamos hablando de países hegemónicos, ¿no? Paraguay, por más que tengamos todas las leyes, va a ser un poco complicado hacerle una sanción a Google, a no ser que sea una sanción global, por ejemplo, o una sanción regional a través de Mercosur o a través de otras instancias regionales, la OEA, que sancione. Y eso, porque tiene que ver con también problemas de fortalecimiento, pero también a nivel regional hay esa misma crisis. Por otro lado, estamos hablando también de lo que es el capitalismo de la vigilancia, que es un concepto que lo desarrolla una norteamericana, se llama Shoshana Zuboff, que lo que explica es justamente la forma que nosotras de manera voluntaria, ¿verdad?, entregamos esa información para tener esa aplicación en nuestros celulares, ¿verdad? Y lo que se suele pasar es de que uno entrega demasiada información sin entender cuáles son nuestros derechos y cuáles son las limitaciones que tiene que tener esa aplicación. Y ahí es donde nosotras desde TEDx siempre invitamos a que nosotros como usuarios y usuarias, ¿verdad?, veamos cómo funcionan nuestros celulares, cómo funcionan nuestras aplicaciones y necesitamos más autonomía para definir las configuraciones de privacidad, porque una aplicación no sé, de fotografía necesita acceder a mis contactos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como tener un poco más de conciencia y limitar ahora las gamas de smartphone a partir desde el año 2017, te dan esa posibilidad que se llama privacidad por diseño, que hacen de que también las empresas privadas, para entrar a ser más competitivas, también ofrecen mejores garantías de derecho a la privacidad. Pero nos encontramos con este sistema, ¿verdad?, de capitalismo de vigilancia, que lo que hace es que estas empresas no solamente almacenan información, sino lo que hacen es procesan esta información. ¿Para qué? Para generar predicciones y, bueno, que nos generen comodidad, entre comillas, pero predicciones de consumo del mercado y también impactos a la política y a las zonas de fronteras, ¿verdad? A la frontera en relación a lo que es conflictos de migraciones y conflictos de lo que tenga que ver con un país hegemónico y marginal en este caso. Entonces, es un tema bastante político, pero sí es importante entender, ¿verdad?, de que esta vigilancia de capitalismo es una forma de extracción de datos donde, a diferencia de lo que es el capitalismo tradicional, donde está el empresario que explota en todo caso a sus trabajadores y lo que hace es invertir en materia prima y producir un producto para después entrar al mercado. Hoy, con vigilancia del capitalismo, nosotros somos el producto. Por eso son todos estos productos que uno entra, son gratuitos. Nosotros pagamos con nuestros datos. Entonces, estas empresas lo que hacen es extraer esa información sensible de todos nosotros para predecir y esto vender a otro mercado para poder ofrecer estos servicios a ese mercado que quiere justamente introducir algún servicio. Por ejemplo, dice, bueno, Mari Carmen le gusta toda la parte eco y le gusta el mercado, por ejemplo, de comunidades campesinas y le gusta plantar árboles y lo que fuera. Entonces, si esa predicción lo que va a hacer es justamente generarme a mí un estado de comodidad para pensar, ¿verdad?, que yo voy a estar cómoda, como por ejemplo decir, bueno, ya están tus leches, ya fue comprado por el supermercado, vos estás en tu casa trabajando todo el día, entonces tu heladera ya está llena de alimentos, no fue necesario porque ya sabemos qué es lo que querés comer esta semana. Aunque parezca increíble eso en temas de inteligencia artificial, machine learning y todo esto, lo que hace es justamente generar cámaras de eco y hace que sea más violento si es que yo quiero cambiar de opinión, ¿verdad? Y si yo quiero comunicarme con otras comunidades. Y eso hace que, por ejemplo, haya muchísima discriminación, porque cuando estamos hablando de personas blanquitas, ¿verdad?, y que estamos en el norte global, que son los creadores de este tipo de tecnología, generalmente no tienen en cuenta pensamientos, culturas y tienen justamente este tipo de soluciones, lo que generan son bias, ¿verdad? Son, como sería en español, distorsiones, ¿verdad? Y que generan justamente estas discriminaciones en Internet. Esto más o menos en términos generales. Entonces, lo que solemos sugerir es que no es que dejemos de estar en las herramientas hegemónicas como Instagram, Facebook, sino lo que tenemos que ser como más consciente de cómo estamos habitando estas herramientas. Entonces, algunos tips que solemos dar es, por ejemplo,
conocer y buscar otro tipo de herramientas alternativas que no tienen este modelo de mercado, por un lado. Por otro lado, tratemos de buscar herramientas que también son más de la comunidad. Por ejemplo, para mensajerías, si bien estamos muy acostumbrados a WhatsApp, nosotros sugerimos Signal, ¿verdad? Que tiene hoy, actualmente, está mucho mejor la herramienta que antes. Anteriormente era un poco dura la herramienta, pero ahora sabemos que por ejemplo, tienen mensajes de autodestrucción. Quiere decir que cuando yo le escriba muy feliz a la madrugada a una persona y estoy un poco arrepentida, puedo borrarlo, ¿verdad? También puedo enviar mensajes que se desaparezcan en la primera vista. También puedo desaparecer cada semana esas conversaciones y también hay chat grupal y eso generalmente sugerimos para también hacer sexting. Y esta Signal es justamente sugerido por Edward Snowden, ¿verdad? Que para muchos, si no le conocen, es un ex agente de la NSA, que es un departamento que forma parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, de inteligencia, que hace que lo que hizo fue develar las formas y las estructuras de extracción y almacenamiento y procesamiento de esa información de todos los ciudadanos del mundo, porque sabemos que todos los servidores que se encuentran de Google, Facebook y millones de plataformas que conocemos como Pinterest, Twitter, están siempre en Silicon Valley y esos son los lugares donde se extraen mayor información y bueno, con eso también hay una vigilancia estatal y vigilancia obviamente del mercado. Interesantísimo todo lo que estás diciendo y me imagino que por eso estamos manteniendo esta audiencia. Mira, desde que empezamos solamente aumentó. Vamos a leer un poco los comentarios que están diciendo, pero estamos ante un problema gravísimo. No hay conexión al menos visible entre una búsqueda de Google y publicaciones de Facebook o Instagram. En teoría no existe una configuración para eso. Nos dice el usuario de Max-33. Se me quedó mucho eso que dijiste de que cuando probamos aplicaciones nuevas nos salen que son gratis, pero no es que son gratis, en realidad estamos pagando con nuestros datos. Y eso también me hace pensar en que cuando, por ejemplo, entras en una página te dice que usan cookies y que tenés que aceptar, pero ¿y qué es eso? O sea, darle tu información es un poco el riesgo que corremos actualmente ingresando en esas aplicaciones. Sí. Con relación a los cookies, generalmente las plataformas o las web de tantas instituciones de derechos humanos del Estado generalmente almacenan, es muy importante siempre informar de que sí se almacena. Los que no dicen simplemente no te están informando, ¿verdad?, de que están almacenando. Y muchas veces eso se almacena, que generalmente almacenan desde qué país está más o menos conectándote, ¿verdad?, cuántos minutos estuviste, en qué páginas más o menos. Por eso siempre se recomienda de que todas las plataformas tengan HTTPS, que cuando uno haga una transacción económica o inclusive esté navegando simplemente en la página de Amnistía o de TEDIC, tenga la facilidad de que solamente Amnistía va a almacenar esa información, porque después están las empresas broker, que son empresas también que están mirando cómo uno está haciendo, cuántos clics hizo, para después eso ayudar a mejorar las predicciones con relación a tu búsqueda, tanto en Facebook como en Google, como en otras plataformas, cuando uno entra a una plataforma que no tiene HTTPS. Entonces la idea es siempre que decimos que ahora la web está siempre cifrándose, la S es justamente descifrado. Entonces lo que hacemos y sugerimos siempre es de que las personas vean si está el candadito, ¿verdad? Uno cuando entra al banco ve ese candadito, está esa raya verde. Entonces eso estamos seguros de que solamente esa plataforma está almacenando. Obviamente estas plataformas hegemónicas como Facebook, Google, venden esa información porque de eso se trata, ¿no? Como decías vos, nosotros somos los que estamos dando esa información todo el tiempo y a ellos les conviene que nosotros estemos todo el tiempo atentos a qué pasa en su plataforma. Por eso también ahí se une mucho lo que tenga que ver con desinformación o el discurso del odio. Uno dice, bueno, pero yo no entro más a esa plataforma, pero cuando hablaron de alguien de nuestras compañeras ahí y hablaron súper mal, uno entra para, no sé, denunciar si es que si fue un acto de violencia, opinar, que eso es lo que a ellos les importa. Quieren que uno todo el tiempo esté dando un like todo el tiempo para poder justamente generar mejor identidad de una persona. Y esto se utiliza mucho también en campañas políticas, ¿verdad? El caso de Cambridge Analytica, si bien no hay una relación específica entre que Trump haya ganado, ¿verdad?, y Cambridge, sí hay una relación justamente de información que Trump necesitaba para poder hacer un discurso específico a una audiencia específica. Entonces,
Antes, por ejemplo, cuando estábamos en la tele, el candidato habla en un solo lenguaje y le habla a un grupo de personas. Hoy estamos mucho más gamificados. Entonces, por ejemplo, en Instagram hablamos de una manera, ¿verdad? En WhatsApp hacemos en otra, en Facebook hacemos de otra manera, y eso hace de que si yo tenga mejor identificación de mi grupo y diciendo, bueno, esta es la comunidad afroamericana que necesito tener votación, le voy a hablar en este lenguaje. Y eso me parece que sí es importante en términos de propaganda, pero es muy violento cuando uno sabe demasiados detalles o sea, y detalles en temas de derecho a la intimidad. Entonces ahí es donde decimos hasta dónde está, ¿verdad?, el permiso de que estos tipos de empresas que consumen gracias a Facebook esa información para después venderla a grupos políticos y bueno, que hoy están en el poder, ¿no? Y de alguna manera, obviamente, muy poco ética también con relación a esa recolección de información. Bien, está diciendo acá el usuario Max-33, dice otra vez, más allá de sanciones, pienso que tienen que ser regulaciones por parte de la Senatix, por ejemplo. Mari Carmen, te quiero preguntar también en general sobre el trabajo de TEDIC, ¿verdad? ¿Cuáles son sus principales ejes de trabajo? ¿Qué servicios ofrecen a la comunidad? Bueno, somos una ONG pequeña de 6 personas que estamos trabajando hace 8 años en temas de derechos digitales, o sea, derechos humanos en Internet. Y lo que hacemos es que en Paraguay trabajamos en el área de derechos humanos, pero todo solamente cuando las personas están utilizando Internet. Entonces, cuando ocurre algo de violencia de género en Internet o algo con relación a Twitter, nosotras como TEDIC sí estamos acompañando a las comunidades. Trabajamos muy cercanamente con compañeros, ¿verdad? De las comunidades también LGTB, compañeras de mujeres, colectivas, ¿verdad? A nivel nacional también, para poder acompañar en términos de lo que son campañas de lo que es seguridad digital, para poder habitarlo de manera libre en Internet. También hacemos incidencia política. Hacemos análisis de leyes que pueden poner en peligro nuestras formas de habitar Internet, o sea, si quieren censurar accesos a Internet, si quieren, por ejemplo, hacer campañas desde parte del Estado, sin una mirada integral, ¿verdad? Cuando los políticos quieren hacer leyes porque quieren, bueno, no sé, están en contra de fake news y quieren bloquear a cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos. Eso fue este año. También hacemos litigio estratégico. Lo que hacemos es llevar casos específicos que ocurran en Internet a las instancias ordinarias y extraordinarias, tanto del Poder Judicial como a nivel internacional. Hacemos campañas, tratamos que siempre nuestras comunidades sean como más divertidas, hacemos muchos talleres de empoderamiento también. Queremos que todas las personas, y específicamente las mujeres y las comunidades LGTB, no tengan miedo de la tecnología, que aprendamos siempre nuevos hábitos y que no pensemos de que, bueno, que esta tecnología es solamente para estos hombres que son gamers y especialistas, ingenieros informáticos, sino rompamos ese miedo, y la idea siempre es de armar cosas como podcast, enseñamos también a hacer pequeñas programaciones y bueno, eso en general. Nos divertimos en realidad. Hubieran Se avisado si entretienen, había vino, así que pero ya así te acompañaba. no, Mari Carmen, pero decime una cosa, vos sos la fundadora de TEDIC, ¿verdad? Soy la cofundadora, La en ese cofundadora. momento éramos 8, ¿verdad? Claro que la otra parte está en el surtidor, que somos los mismos en realidad, la Memetic Media, que estamos en la misma oficina, y bueno, entonces como que hoy estamos como, entre comillas, separados jurídicamente, pero trabajamos juntas y juntos siempre, ¿no? Desde hace 8 años. Pero te preguntaba eso porque me interesa saber cómo nació, o sea, cuál fue Ah, la situación, hubo un conflicto, una situación que les indignó y que te dijeron, bueno, necesitamos hacer esto para mejorar esto. ¿Cuál fue ese punto de inflexión, digamos, que hizo nacer TEDIC? es un poco
Atendé romántico, la pero pregunta. a ver, tenía 26 años más o menos, ya era muy activista, era abogada, ¿verdad? Venía de estudiar de afuera y dije con unos amigos, dijimos, che, nos encanta cosas de internet, pero no hay nada acá y nos gustaría ver cómo abordarlo esto. Entonces, como a mí me empecé en realidad en temas de propiedad intelectual, y tenía que ver con lo que son censuras en Internet, por ejemplo, los famosos casos de que nuestros videos no pueden ser reproducidos en nuestro sur global, porque levantamos un video y hay una música de fondo y nos bloquean porque justamente es violación de propiedad intelectual, y todas las modificaciones que se dan por DRM, o sea, DRM, que se van cuando uno entra a Internet y quiere descargar una imagen o un video o una película y que ellos consideran que es piratería. Entonces, como a mí yo soy muy proveniente, o sea, me gusta mucho lo que es acceso a la cultura y acceso al conocimiento, y más otra vez en un país muy desconectado como el nuestro, no en temas solamente de Internet, sino a contenidos que se generan en Internet o que se generan en el mundo, necesitábamos como eso, más libertades y no bloqueos. Entonces, habíamos fundado, ahí estaba Enrique Jiménez, que es más conocido como Chepi, está Ale Valdés, que es el director de Memetic, está Marandari y Pablo, que son dos informáticos que tienen sus empresas, ¿verdad?, de informática. Está Celtar, que es también un ingeniero, ¿cómo es que se le dice? No es sí, administrador de sistemas. Y creo que éramos así más o menos, y unas cuantas personas más que se sumaron porque, bueno, era una asociación donde obviamente el registro necesitaba ser oficial y necesitaba una cierta cantidad, pero que muchos de nuestros amigos firmaron, pero que ni siquiera entendían lo que nosotros íbamos a hacer. Éramos unos 5 o 6 locos que decíamos, esto es necesario en este país. Un poco astronauta parecía, pero nosotros decíamos que era muy importante, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a tener actividades como una pequeña campaña en temas de propiedad intelectual que fue contra justamente los gestores de música, ¿verdad? La APA y compañía. Hicimos una campaña de no al canon digital. Ahí nos hicimos un poco conocidos en nuestro núcleo, que estábamos formando una organización formal, porque claro, cuando hay un abogado dentro de tu grupo, obviamente va a formalizar todo. Entonces, yo ya hice el registro, el acta constitutiva, todo. Porque lo que suele pasar en los colectivos es cuando alguien no tiene esa figura de formalizar, parece que es un grupo de amigos que se juntan, que queremos ser re buena onda, queremos cambiar el mundo, pero si queremos tener sostenibilidad en cuanto a fondos, necesitamos formalizarnos. Entonces, sí era como un punto donde decimos, ¿somos organización o no somos? Y era como ese paso también es muy discutible, ¿verdad? Pasamos a esa instancia y en el primer año, obviamente, güey, éramos reactivistas cada uno en todas sus actividades y le dedicábamos, no sé, 30% de nuestra vida a esto. Y después, claro, lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Yo, como venía también de una experiencia de ser activista en otros espacios, dije, yo sí quiero vivir de esto. En cambio, los demás era un hobby. Entonces, al final, yo no era la presidenta y la directora en ese momento, era otro compañero. Entonces, cuando el segundo año, casi el tercero, tomé, ¿verdad?, yo la figura para ya empezar a hacer cosas. Y en eso nos encontramos con una campaña que en realidad estábamos haciendo muchas cosas ya muy pequeñas, ¿verdad? Ahí yo creo que tenía, no sé, 28, 20, sí, 28. Porque ahora tengo 36, por eso digo que estoy hace bastante tiempo. Eh, 28, y sí, hicimos una campaña que fue explicar sobre una retención de datos de tráfico, que en ese momento lo llamamos Purahue, y obviamente Amnistía Paraguay nos acompañó en la última etapa, o sea, fue como casi 10 meses, ellos nos acompañaron en los 4 meses ya antes, cuando dijeron, sí, esto es muy importante, vimos que ustedes tienen como muy armado el discurso y creemos que esto hay que masificar porque esto es una ley bastante violenta. Entonces, claro, ahí le conocí bueno, a Rosalía, le conocí a muchísima gente también. Bueno, obviamente a las organizaciones de derechos humanos tradicionales, que siempre yo lo veía muy lejos y estaba ahí yo chiquitita y todos nuestros compañeros. En esa, un año antes se junta como mi partner, que en realidad con las dos
despegamos TEDx, que es Jazmín Acuña, que es también la editora general del Surtidor, que es justamente también fundadora. Y con ellas despegamos realmente TEDx y ahí estuvimos. Después como fuimos cambiando, obviamente como ella tiene un perfil más periodístico y en TEDx habíamos hecho algunas cosas de periodismo, ella dijo, esta me parece que es lo que más me gusta y entonces pensaron buscar de otra manera abordar ¿verdad? La información hegemónica en Paraguay, la concentración de medios y era como una posición política que necesitaba obviamente formalizarse. Entonces en el momento que se abre Memetic, ella, que es fundadora también, se va a Memetic. Ale siempre estuvo en Memetic, pero también estuvo también acompañando mucho a TEDx en muchas cosas. Y nada, y ahí se fue como conformando parte de todo el grupo que hoy estamos en TEDx, que siempre también va cambiándose. Hoy puedo decir después de casi 2 años cuando empezamos sin recursos, hoy tenemos una sostenibilidad y podemos hablar de que sí podemos hablar de salarios mensuales, que algo antes ni nos imaginábamos. Eh, lo que pasa con las organizaciones cuando se formaliza también pierden mucha fuerza porque obviamente los cooperantes tienen una agenda y uno se tiene que como acompañar esas agendas a veces, que te dicen, sí, trabajamos en temas de derechos humanos, pero queremos que haga más incidencia. Entonces, nuestro lado más activista a veces como que se pierde un poco y hay veces que estamos un poco enojadas, ¿verdad? Con TEDx diciendo, pucha, yo quiero hacer 1000 cosas y hay veces que no me da el tiempo, no me da el cuerpo y a veces tampoco no me da los recursos que hoy los cooperantes no están interesados en hacerlo, ¿verdad? Más otra vez viniendo de un país donde para los cooperantes casi no existe, ¿verdad? Es muy difícil cuando cada vez que salimos del país tenemos que explicar qué es Paraguay muchas veces, pero sí, estamos re contentas las veces que nos vamos y que justamente en los últimos 4 años no paramos de viajar, somos más conocidas afuera que acá adentro, acá en Paraguay. Y cuando tenemos paneles, ¿verdad? Internacionales, estamos re contentas de estar ahí porque sabemos cuán difícil es estar en un panel donde está gente de Pakistán, gente de Estados Unidos dando y hablando de su país en temas de tecnología. Y nosotras ahí hablando es así como emocionante decir, pucha, generamos muchas publicaciones, generamos mucha información. Paraguay tiene muchísimas cosas que contar, también cosas buenas, no solamente en temas de vigilancia, violaciones de derechos humanos, sino hay cosas que nos encantaría seguir aportando desde el país y por suerte, como es un país pequeño, es también fácil de acercarnos a muchos políticos que pueden ayudar a cambiar algunas cosas. Así que estamos ahí en la lucha, pero sí con un proceso bastante accidentado, pero orgullosas también ahí en TEDx. Pero vos sabés que resulta emocionante escuchar la historia de cómo nació Teddy. Te digo la verdad, así con la sinceridad de un niño, a mí me resultó, a medida que ibas narrando, me resultó emocionante, ¿verdad? Cómo nació a partir de ese impulso, de identificar una situación en la que en la que podían encender una vela antes que maldecir. Y bueno, también cómo se fueron el tiempo. Mari Carmen, me están preguntando si es que hacen cursos, cómo pueden hacer las personas para contactar con ustedes, para acercarse a la organización. Sí, por lo general nuestros talleres siempre son gratuitos, pero también hacemos para fechas específicas. Eh, nos pueden seguir tanto en la red social de TEDx, ¿verdad? Donde siempre publicamos todos nuestros talleres, siempre para ciertos grupos, a veces solamente son para periodistas, para saber cómo abordar, ¿verdad? La tecnología o la información, ¿verdad? Como periodistas, hay otras que son más herramientas para hacking o otras cosas para evitar Internet, como los talleres de sexting, ¿verdad? Decimos, no solamente hablamos de lo que es sexting, sino también hacemos talleres, instalamos las aplicaciones, ayudamos como a borrar la cara, ¿verdad? Con qué aplicaciones usamos para borrar los metadatos para enviar a la gente, ¿verdad? Hacemos también talleres de herramientas, ¿verdad? De podcast, ayudamos muchísimo a ciertas comunidades colectivas que trabajan en difusión de información, donde sabemos de que como es un país muy oral, creemos de que tiene mucha más potencia también un audio, ¿verdad? Antes que un texto explicativo.
Y sí, hacemos siempre talleres gratuitos. Justo estamos esperando la confirmación de los talleres. Ahora terminamos una serie de talleres para artistas y derechos digitales. Lo que vamos a hacer es como obras de arte, cómo ellos interpretan esos derechos a través del arte en Internet. Hoy justamente estaban terminando las chicas el último taller y después de eso pasamos a lo que es desarrollo de las obras de arte. Y así entonces nos vamos para cada colectivo. Siempre, como les digo, son los talleres gratuitos. Y tienen que seguirnos en nuestras redes, ahí se podrían enterar de todo. Tanto estamos en Twitter, Facebook, estamos en Mastodon, que son herramientas alternativas a Twitter, pero estamos en esas redes sociales. Levantamos a Archive, todos nuestros respaldos también de información, que son herramientas y es un repositorio comunitario como Wikimedia más o menos, pero de un montón de contenidos. Y la idea también es de ocupar Internet en otras herramientas que no son muy familiarizadas para todos, pero que creemos de que sí es importante que todas conozcamos para poder saber de que Internet está más allá de las aplicaciones que conocemos. Mari Carmen, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y quiero brindar por el trabajo que hacen desde TEDIC, así que enhorabuena por todo el trabajo que hacen. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, chao, chao. Chao. Bueno, estuvimos hablando con Mari Carmen Sequera, cofundadora de TEDIC e investigadora en Derechos Humanos y Tecnología. Vamos a guardar y compartir esta transmisión. Estos realmente son los lives de esos que querés que se guarden para después volver a ver, repasar, procesar todo lo que se dijo, porque realmente es muchísima información muy importante y útil. Me encantó este en vivo, dice Ruth, Contingencia 96. A mí también, y creo que sí, al host le gustó, que sí, porque realmente fue bueno. Así que bueno, vamos a guardar vamos a compartir este after de los derechos. Pueden volver a ver y procesar después. Muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a esta transmisión. Nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas, pero antes, ya saben, en realidad el siguiente encuentro es el miércoles a las 10 de la mañana en el Facebook Live de mitad de semana. Hasta pronto.